La echaron al camino con 2 niñas, y nadie quiso saber de ella durante años. Pero cuando esa abuela convirtió una ruina en hogar, cuando las niñas dejaron de pasar hambre, la familia volvió. No para ayudar, no para pedir perdón. Volvieron para recuperar lo que habían abandonado. Y entonces el pueblo tuvo que decidir: ¿la sangre o quién realmente cuidó? La familia la echó al camino con 2 niñas a cuestas, y la aldea la miró primero con desaprensión, luego con curiosidad, hasta que nadie supo ya si mirarla como a una desgracia o como a una señal. El sol pegaba sobre las tejas rotas de la choza, cuando Concepción dejó la carreta donde cabían sus pocos trastos y bajó a la tierra que nadie reclamaba. Sus manos, agrietadas por años de trabajo, se apoyaron en la madera podrida, y en la sien le nació un temblor que no era solo de cansancio. Era de medir, otra vez, cuánto quedaba de ella para sostener aquello que ya no podía llamarse propiedad, sino refugio. Las niñas la siguieron como 2 sombras pequeñas. Antonieta, la mayor, llevaba sobre la espalda una bolsita con el pan duro de la mañana, y Josefina, que todavía no entendía del todo el peso de las despedidas, se sostuvo al delantal de la abuela con los ojos abiertos como bocas de luna. La choza tenía un techo de tejas partidas, una pared de adobe donde crecía un musgo que olía a humedad y memoria, y un fogón donde Concepción encendió una lamparina con aceite rancio. Para la mayoría del pueblo era apenas una ruina más en la ladera, una de esas casas a las que se mira desde la plaza con la comodidad que da no saber qué se siente. Quedaron allí porque la familia, los hijos que alguna vez juraron, habían decidido por cansancio y porque el viaje prometía dinero fácil, que era mejor dejar a Concepción con las niñas que cargar con la vergüenza de la propia miseria. No hubo un ultimátum dramático. Hubo cartas que se cortaron a la mitad, promesas incumplidas y, el día que la carreta pasó sin volver, la abuela se quedó con 2 nietas y la certeza de que el mundo podía cerrar la puerta sin más ruido que un resoplido. Los vecinos lo supieron por el rumor. La sobrina que pasó por la plaza, el mercader que comentó por costumbre, la mano del coronel que desvió la mirada. Nadie, o casi nadie, le ofreció una casa mejor, y quienes lo hicieron por costumbre y no por convicción. La descripción de aquel primer atardecer quedó en la memoria del pueblo. La lamparina exhalando luz amarilla, el humo enroscándose en la noche, Antonieta peinando con cuidado el pelo de su hermana, Concepción contando monedas imaginarias para dormir. El cronista de la plaza diría después que nadie la oyó pedir y que la abuela guardó en la dignidad el poco fervor que le quedaba. Pero la dignidad no paga tejas rotas, y la noche fue larga. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Has visto a una familia abandonar a una abuela alguna vez? Cuéntalo abajo. Los días siguientes se organizaron con la puntualidad de la necesidad. Concepción madrugaba, con el olor a tierra mojada aún pegado al aire. Iba al pozo, llenaba las tinajas, recogía lo que quedaba del huerto, que antes de ser huerto era memoria. Enseñó a las niñas a recoger leña fina, a cuidar la gallina que se había quedado en la casa, a cocer pan con harina mezclada con lo que se encontraba. Vendió a regañadientes el mantel bordado que le había dado la madre para un bautizo, por 1 libra de arroz, y por la noche, cuando las niñas dormían, se sentaba en el umbral y repasaba con la vista las pocas pertenencias que se habían hecho un nido en la oscuridad. La aldea tenía sus reglas no escritas. La iglesia era un ojo de misericordia, el mercado un latido de trueques y favores, el coronel Faustino Machado, un nombre que se decía como quien pronuncia un color imposible de cambiar. Faustino, dueño de las tierras altas y de la mirada fría, no hizo falta que nombrarlo en voz alta. Su presencia se sentía en la sombra que caía sobre las cosechas, en el precio que marcaban los tratantes y en la facilidad
con la que los hombres juraban lealtad. Concepción lo conocía de una época en que Marcelino Bastos, un hombre ya muerto, fue dueño de una parte de esas colinas. Los viejos recordaban tales nombres como si fueran estaciones de una vida ajena. El coronel era para Concepción la prueba de que la justicia no siempre camina con las mismas botas que la necesidad. Hermenildo, el mercader ambulante, pasaba por la aldea cada 2 semanas con su carreta cargada de telas, tachuelas, cucharas y chismorreos recién llegados de la ciudad. Tenía el habla rápida y la mirada de quien sabe cuál es el precio de la desesperación. No era mal hombre, pero sí era de los que conocen el valor del silencio. Fue a Hermenildo en su 2ª semana en la choza, donde Concepción vendió el vestido que apenas le iba ya, para comprar harina y una manta para las niñas. Intercambios discretos, medidos en monedas que no siempre decían la verdad de lo que se entregaba cuando se iba. La rutina se volvió escuela de prudencia. Antonieta aprendió a añadir ramas secas bajo las ollas para que el fuego no se apagara. Josefina, con su risa que a veces rompía la gravedad de la casa, aprendió a barrer sin preguntar demasiado. Concepción, en la profundidad de las noches en vela, calculaba el tiempo en días que podían pasar hasta que el pan faltara, y en las mañanas contaba las pocas monedas que salían del bolsillo, como si fuesen semillas que debían extenderse con cuidado. Fue Antonieta la mayor quien encontró la lata. Iban las dos a buscar leña cerca del bejucal que colindaba la choza. El suelo estaba seco todavía de la última lluvia, hecho polvo fino que se le pegaba a las manos. Antonieta vio un brillo entre 2 raíces y al agacharse sintió el dingue del metal contra su palma. Era una lata pequeña, cubierta de óxido, con la tapa abollada por alguna lata que la había golpeado. Al tocarla, un aroma a tierra vieja subió, y cuando Concepción la abrió con la punta de un cuchillo, adentro había monedas que lograron un sonido claro al chocar unas con otras, y entre ellas 3 piezas de joyería, un anillo con una piedra opaca, un broche algo torcido, una pequeña medalla sin inscripción. El hallazgo detuvo la respiración de las niñas. Josefina apretó la mano de su hermana como si dijera que tenía miedo de perderlo. Concepción, por su parte, sintió primero incredulidad, luego una oleada de miedo que la tomó por detrás, como si en un cuerpo hubiera 2 amores, el amor por la verdad y el amor por la supervivencia. No habló. Miró el anillo, la medalla, las monedas. Pensó en Marcelino, en las historias de enterramientos que contaban los abuelos, en los días en que la riqueza se escondía para que la guerra o la necesidad no la despojase. Pensó en Faustino y en cómo una llamada, una mirada suya, habría bastado para convertir el hallazgo en una noticia que no sería suya. Regresaron a la choza con la lata envuelta en un trapo. La mantuvieron en el hueco de la chimenea, debajo de un recipiente donde limpiaban legumbres. Durante varias noches la lata no se abrió. Concepción la miraba desde lejos, y en la mirada tenía la tensión de quien sabe que un respiro puede ser la diferencia entre dejarlo todo como estaba o tomar un atajo que no quita responsabilidades. No era por avaricia, su gesto estaba teñido de una urgencia que no admite éticas simples. Las niñas no podían esperar a que una ley distante o una caridad intermitente les resolviera el hambre. Lo que pensó, sin decirlo, fue que si el pueblo no les daba protección alguna, entonces la protección tendría que ser casa, techo, escuela y alimento. Una protección que ella iba a procurar, a su modo, aunque el modo fuera oscuro. Se abrió entonces el dilema que definió a Concepción en los días siguientes: declarar el hallazgo y afrontar la posibilidad de que la autoridad local, o los parientes que aún se sentían con derecho, vinieran a reclamarlo, o esconderlo, venderlo a cuentagotas, y convertir cada moneda en algo que hiciera falta de verdad.
La decisión no era sencilla. Declarar parecía noble, pero nobleza no llenaba tripas. Ocultar parecía censurable, pero podría alzar la choza a algo cercano a una casa. Elegir para vivir o elegir para tener la conciencia tranquila. La balanza de la abuela se desgastó en la indecisión. Decidió esconder. No lo dijo como juicio a la ley, lo dijo como necesidad de proteger a quienes dependían de ella. El plan fue simple en su crudeza: vender las piezas en trozos, a manos distintas, evitando concentrar el dinero en un solo punto. Tomó la medalla y el broche a escondidas, y una noche, cuando la plaza estaba en silencio, caminó hasta donde Hermenildo había dejado su carreta. No pidió precio. Ofreció las piezas en la penumbra del trueque humano, con el rostro iluminado solo por la luz de la luna. Hermenildo, que conocía los recovecos de la codicia y no siempre los despreció, tomó las cosas por menos de lo que valían, dijo que era por la prisa y por los gastos del viaje, y reculó en silencio. Concepción regresó con monedas en el bolsillo y un rumor de culpa que se le instaló en la garganta. Las primeras compras fueron discretas y modestísimas: harina, unas tejas para cubrir el techo que el viento arrancaba cuando soplaba del norte, un cubreollas para la abuela. Luego, cuando la venda inicial se alivianó con el siguiente trueque, llegó la posibilidad de comprar una cabra flaca y una gallina que pondría huevos y que sería, en lenguaje económico del campo, capital vivo. Cada nuevo gasto traía en el bolsillo una nota de alivio y, en la cama, un peso nuevo. La sensación de que se estaba traicionando algo profundo, pero también la evidencia fulgurante de que las niñas dejaban de mirar el pan con miedo. La comunidad comenzó a murmurar. Los primeros que notaron los cambios fueron las mujeres que se encontraban al amanecer junto al pozo. «No son los nietos de la Concepción», se oyó. «Mira esas tejas, parece que alguien las puso». La voz multiplicó la sospecha. Algunos achacaron la mejoría a caridad, otros a suerte. El coronel notó, en el patrón que no perdona a los que cambian su sitio, que había un brillo nuevo en la ventana de la choza. No era brillo de orgullo, era brillo de quien ha arreglado una lamparina. El poder, que funciona como un imán para historias no resueltas, empezó a atraer miradas. Vicente no había llegado todavía. La figura del forastero que más tarde sería aliado de Concepción sería un personaje de llegada, pero en esos días la alianza era apenas una hipótesis. Quien sí apareció fue Lorenzo Tavares, un muchacho de la vecindad que cuando era niño le había traído a Concepción una torta de maíz. Se acercó a la choza con manos vacías y con los ojos llenos de preguntas. «Señora, ¿podemos ayudar?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Tenemos bastante», respondió, la voz templada por la cautela. No quería favores que luego se conviertan en deudas. Lorenzo, con su paciencia joven, dejó un saco de semillas en el umbral y se marchó. Los favores a veces nacen de ver a alguien resistir. Mientras tanto, la mezcla de silencio y mejoría encendía otros fuegos. Las monedas que habían salido de la lata empezaron a disminuir la clara dureza del invierno. Con esas monedas, Concepción pagó el derecho a que las niñas fueran a la escuela del pueblo por una temporada. Una maestra jubilosa aceptó a cambio de una cuota reducida y Antonieta aprendió a leer las letras que le abrían un mundo distinto al de la tierra y la lluvia. Josefina, que todavía tamborileaba con los dedos, empezó a responder al nombre que la maestra puso en la lista. La escolaridad era, para Concepción, una inversión con nombre y apellido. No era solo saber leer la letra, sino tener una boca que supiera pedir sin miedo, una mano que no duplicara la pobreza. Pero las mejoras traían sombras. Un hombre de la ciudad, de paso por la aldea, contó que había visto a los hijos de la abuela en la estación hacía años, cuando se marcharon con maletas de cartón y promesas de regreso que nunca cumplieron.
Dijeron que mandaban dinero, contó, pero el dinero se pierde en la ruta. La historia que circuló daba a los padres, a la familia que había echado a Concepción, un pasado lento y malgastado. Migraron a la ciudad en busca de trabajo, y con el paso del tiempo prefirieron no volver, porque la vergüenza de la pobreza pesa más que el callo de la nostalgia. Es una historia plausible, dijo la gente, y sin embargo, las justificaciones no borran la sensación de abandono. El primer gesto de regreso fue pequeño y doble cara a la vez. Una tarde, en la que el aire olía a lluvia, llegó a la plaza un hombre con ropas lustradas que no eran del todo de aquí. Tenía una camisa nueva, un sombrero que no encajaba con la costumbre del campo y un andar que hablaba de viajes. Llevaba en la boca un trozo de papel doblado y su mirada buscó, con cuidado, la mirada de los vecinos. «Vengo por lo mío», dijo en voz baja a quien quisiera oír. Algunos lo reconocieron. Era el sobrino de alguien, o tal vez uno de los hijos de los que se había ido. La palabra recuperar empezó a dar vueltas por la plaza, como un ave que no se sabe si es espera o acecho. Los motivos del regreso no eran todos iguales, ni tampoco transparentes. Había quienes realmente se habían quebrado. La ciudad les había devuelto sin trabajo, con el hombro roto de tanto cargar, y con la necesidad de dejar a las niñas en un lugar donde todavía hubiera alguien que las cuidara. Otros volvían con semblante distinto. Habían oído que la choza se veía menos ruina y más casa, que la abuela había comprado una cabra, que la escuela ya recibía a Antonieta, y en la sombra de aquello había un brillo práctico que los llamaba. La ambivalencia moral de ese retorno lo hacía más peligroso y más humano. No era solo codicia ni solo arrepentimiento. Era una argamasa de motivos que la aldea tendría que desmenuzar. Concepción supo de la llegada por los murmullos. Esa noche, sentada en la penumbra, volvió a sacar la lata que aún guardaba en su escondite. No quedaba mucho, pero los pedazos de metal que quedaban representaban lo que había conseguido arrancar al destino. Las monedas eran para ella lo necesario para seguir. Pero cuando escuchó las pisadas en la vereda, el carruaje que anunciaba a quien vuelve, y las voces que a la distancia mencionaban nombres, supo que su secreto esperaba otra cosa. La posibilidad de que lo que había construido con paciencia y en silencio fuese cuestionado por quienes se sentían con derecho. Pensó en la escuela, en el pan, en la cabra. Pensó en las niñas que ya no temblaban al oír la palabra hambre. El rumor se solidificó en forma humana a la mañana siguiente. Dos figuras llegaron por la ruta de polvo. Una mujer con un delantal de otra época y un hombre con el paso torpe de quien aún aprende a cargar la culpa. Venían con un fondo de excusas y con bolsillos casi vacíos. La mujer, al ver la choza con tejas nuevas y la cabra pastando, tambaleó como quien no reconoce el lugar en que dejó su vida. «Pensábamos volver», dijo en voz que quiso ser firme, pero que sonó más como un rezo. «No hubiéramos querido dejarlos», añadió el hombre, mirando a las niñas como si intentara medir cómo el tiempo las había tallado. La aldea observó la escena con una mezcla de atención y paciencia. Algunos inclinaban la cabeza hacia Concepción con mirada de preocupación, otros hacia la familia que había venido con la dureza que da la memoria. Nadie habló al principio. La llegada había cortado el hilo que se había ido tejiendo en silencio. Era, para la comunidad, la prueba de que los hilos del pasado nunca restan con facilidad. Vuelven con nudos nuevos y preguntas que exigen respuestas. Concepción salió a la puerta con las manos aún húmedas de lavar ropa. Las niñas se pegaron a su falda como si la suya fuera la última certeza posible. La mujer que había llegado se adelantó, con lágrimas que no sabía si eran de arrepentimiento o de cálculo. «Abuela», dijo, y las palabras sonaban torpes, «nosotros no pudimos. Venimos a buscarlas.
La escena quedó suspendida en un silencio que la tierra misma parecía sostener. La aldea contuvo la respiración. Allí no se resolvería la cosa con alardes ni con leyes escritas, sino con la conciencia retraída de personas que un día tuvieron que decidir entre partir y quedarse. Concepción miró a su nieta mayor, y en esa mirada no hubo ni rencor ni celebración, sino una pregunta simple. ¿Qué es más fuerte, el derecho de sangre o el deber de proteger a quien ha trabajado por un hogar? No había respuesta lista. La mañana seguía siendo la misma y, por primera vez desde que ocultó la lata, Concepción sintió que el secreto era un peso que podía romper lo construido. La invasión de la familia que decía volver fue, al mismo tiempo, una esperanza rota y una demanda. Querían recuperar a las niñas, querían la casa, o al menos el lugar que siempre había sido de su sangre. En sus manos, los argumentos se entrelazaban como hilos que nadie sabía desatar. Mientras las voces se arremolinaban en la plaza, un hombre del pueblo cruzó hacia la choza con paso medido. No era aliado ni verdugo, era un hombre de la comunidad, vecino de siempre, atento a las pequeñas injusticias que con el tiempo devienen grandes. «Calma», dijo, y la palabra no era un mandato, sino un puente. «Hablemos». La conversación que empezó en aquella vereda tuvo el ritmo de las cosas que pesan, pausada, a veces áspera, a veces enternecida. La mujer explicó su viaje a la ciudad, cómo la búsqueda de empleo la dejó sin fuerzas, cómo la vergüenza la había hecho no volver. El hombre contó de su fracaso en unas obras, del dinero que se fue por caminos que no encontraba. Se pidió perdón, y el perdón, aunque necesario, no arregla tejas ni paga escuelas. La gente de la plaza habló del trabajo de Concepción, de las noches que pasó cosiendo donaciones, de las mañanas que enseñó a las niñas a leer. Un concejal no oficial del pueblo, un hombre que tenía reputación de juez vecinal, apoyó la idea de que la prioridad debía ser el bienestar de las niñas. Otros, mirando la sangre como derecho inapelable, dijeron que la familia debía recuperar a sus hijos. La sangre, afirmaban, tiene derechos que no se negocian. Concepción, en medio de esa conversación, acarició nuevamente la lata escondida. Sabía que la verdad de lo que había hecho, el entierro del hallazgo, las ventas a escondidas, podía volverse en su contra. Si hablaba ahora, si contaba su cálculo y su miedo, abriría la puerta a más preguntas. ¿Por qué no pidió ayuda antes? ¿Por qué ocultó? ¿Era su elección un bien mayor o una traición a la ley? Si callaba, correrían sobre su cabeza rumores que podrían convertirla en ladrona a ojos de quienes no comprendían la mano del hambre. Las niñas, que sin pretensiones eran el corazón de la disputa, escuchaban sin comprender del todo. Antonieta, que ya sabía leer un poco, vio en la cara de su madre biológica un destello que le resultaba extraño. No podía medir si era cariño o necesidad. Josefina, por su parte, jugaba con una piedrecita, ajena por instantes al peso de las palabras. La tarde fue hundiéndose en la necesidad de decidir algo que no es decisión de un instante. La aldea pidió una pausa. La vida rural entiende de procesos lentos, y la comunidad, en su función de tribunal moral, necesitaba tiempo para deliberar. Se planificó un encuentro en la casa comunal al día siguiente para que cada parte escuchara a la otra, y las noches se convirtieron en una línea tensa de esperas. Esa noche Concepción volvió a la lata. La sacó, la miró, y por primera vez la medalla le habló con la voz de los días. En el borde no había inscripciones, pero para ella la pieza decía, «Esto sirvió para una cosa». No era consuelo. Era evidencia muda de que algo había cambiado sin permiso. Cerró la lata otra vez y la guardó en su sitio, donde ya la noche no podía tocarla. Las niñas dormirían, pensó, después de todo.
Pero la llegada de la familia alteró la certeza de que el mundo les daría tiempo. La mañana siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa comunal, la plaza respiró con la tensión propia de quien espera una sentencia. Los representantes de la comunidad tomaron la palabra, no para juzgar, sino para escuchar la memoria y ponderar el bienestar de dos niñas que en el fondo eran las verdaderas propietarias del asunto. El coronel, que se mantuvo a distancia, envió a un hombre suyo con la recomendación de que el orden fuera respetado. Nadie esperaba que el coronel viniera personalmente. Su poder funciona mejor como sombra. La familia pidió recuperar lo que sentía suyo. La abuela pidió solo que se le permitiera cuidar a las niñas como lo había hecho hasta entonces. La comunidad, al escuchar ambas versiones, empezó a ver que aquello no era un asunto de derechos puros, sino de lo que cada uno estaba dispuesto a asumir en materia de responsabilidad. La cuestión de la lata no se mencionó aún en voz alta. Fue un arma invisible que, al no ser vista, dictó la pauta de la sospecha. Fue en ese momento cuando Antonieta, que había pasado la noche en vela con la incertidumbre, decidió quedarse a un lado y tomar la mano de su abuela. Su gesto fue pequeño, pero lo suficientemente claro para que la tensión cambiara de ritmo. La lucha no era por la propiedad, sino por la continuidad. Concepción, mirándola, entendió que aquello podía definirse por la voz de la niña y no por la voz de la sangre. Justo cuando la reunión parecía inclinarse hacia una mediación y la comunidad empezaba a desplegar su lento arte de conciliar sin ceder, una voz en la puerta anunció algo que nadie esperaba. Un hombre que había sido enviado por el mercado a inspeccionar la compra de animales traía noticias no sobre la familia, sino sobre el hallazgo de una lata similar en un caserío vecino. La palabra lata, pronunciada como quien tira una piedra en un estanque, hizo círculos que no se pueden contener. Miradas se tornaron hacia la choza de Concepción con un matiz distinto. La presencia de aquel otro hallazgo fue un descubrimiento que transformó la sospecha en posibilidad de un tema mayor. Quizás no se trataba de una disputa familiar aislada, sino de un tejido de historias antiguas que circulaban bajo la tierra. Si la lata que se había encontrado en el monte tenía relación con otras, entonces la comunidad tendría que pensar en algo más que en la simple justicia doméstica, en lo que la historia escondía y en quién tenía derecho a desenterrar el pasado. Concepción sintió que el mundo se le estrechaba y al mismo tiempo le ofrecía una rendija de oportunidad. Si bien temía el señalamiento, también sabía que la verdad podría, si se contaba con prudencia, convertir la furia en diálogo. No podía, sin embargo, exponer el secreto ante cualquiera. Las piezas que aún quedaban de la lata, vendidas a cuentagotas, podían dar la impresión de ilegalidad si no se entendía el motivo detrás de la venta. La tarde terminó con la comunidad acordando que, antes de tomar cualquier medida, debían escuchar las voces del pasado. Se convocó a los ancianos, a quienes conocieron a Marcelino Bastos, a los testigos que supieran del enterramiento de objetos en tiempos de hambre o de guerra. La intención no era cubrir ni condenar, sino entender. Y mientras la plaza se disolvía en conversaciones a medias y en silencios largos, Concepción regresó a su choza con las niñas, con la lata todavía en el pecho, como un tambor que marcaba el paso de una nueva fase. Al cerrar la puerta, pensó en lo que vendría. No era que buscara la culpa o que pretendiera justificarse, buscaba, con la sencillez que dan los días, un modo de que aquello no destruyera lo que había costado. Por la noche, al pie del fogón, vio en Antonieta ojos que ya no tenían miedo del todo. Eso, pensó, era suficiente para seguir luchando. El amanecer siguiente trajo consigo un aire distinto.
Las discusiones en la plaza habían encendido la curiosidad de algunos forasteros, y un mensajero llegó con noticias de más hallazgos y de una figura que a muchos, por su parecido, les pareció familiar. Alguien dijo que había visto en la llanura a un carro que bajaba con una bandera de segunda mano y que detrás venían voces que preguntaban por la abuela. La aldea, que ha sabido de tragedias y de pequeñas victorias, preparó sus oídos para escuchar no solo las palabras de la familia que había venido a recuperar lo que decía suyo, sino las razones y las pruebas que podrían inclinar la balanza una vez más. Concepción se sentó en el umbral, las manos reposadas en el regazo. La lata quedaba en su escondite, intacta por esa noche. Afuera, las niñas corrían con un entusiasmo frágil, sin creer todavía que el mundo pudiera tornarse en juicio. La abuela, con la mirada puesta en la ruta ahora viva de gente que venía y se iba, supo que lo que estaba en juego no era solo un pedazo de metal enterrado muchos años atrás. Estaba, en el fondo, la necesidad de demostrar que el trabajo y el amor pueden a veces ser argumentos más contundentes que el derecho sanguíneo. Pero también sabía que esos argumentos deben probarse frente a la comunidad, palabra por palabra, gesto por gesto. Era la primera vez desde que la familia la había echado que Concepción se sentía atada a un secreto que, de conocerse, podría volverse tormenta. Al otro lado del cerro, la figura de un carruaje empezaba a dibujarse en la bruma del mediodía. El rumor de la llegada, que ya había comenzado a caminar por la calle principal, traía consigo preguntas que nadie podía aún responder. Concepción respiró hondo y por un instante dejó que la fatiga la venciera. Cuando volvió a mirar, vio desde la distancia a una mujer que se parecía a ella misma en otra edad. La madre que no volvió, la que había escogido partir y que ahora regresaba para decir que quería recuperar a las niñas. La escena quedó flotando en la luz del mediodía. Una abuela, sus dos nietas, una lata escondida y la sombra de la familia que regresaba. No era el final de nada, sino el comienzo de una charla que dolería y que tendría que buscar su manera de resolverse. La decisión que tomaran los del pueblo y la forma en que se contara la verdad pendían aún en la balanza. Concepción apretó la mano de Antonieta y supo que, pasara lo que pasara, aquello sería una enseñanza para las niñas, que las elecciones no son simples, pero que la responsabilidad por la vida que se sostiene pesa más que cualquier discurso de derecho. El carruaje ya cruzaba el último alto del camino cuando la aldea, por un instante, pareció contener la respiración. La casa de Concepción se volvió pequeña y, sin embargo, tan enorme como una playa. Una pregunta quedaba en el aire. ¿Quién tendría finalmente la palabra para decidir lo que era justo? La respuesta no llegaría sin antes escuchar la memoria de los ancianos, las explicaciones de los que volvieron y, sobre todo, la carta que quizás se necesitaría para poner todo en su lugar. Concepción no había escrito todavía esa carta, pero en su pensamiento empezaron a formarse frases que tal vez serían la única verdad a la que podría aferrarse. El sol bajó un poco más y la llegada se hizo más cercana. Desde la vereda alguien gritó el nombre de la abuela, y una figura se separó del carruaje. La mujer que avanzó tenía en los ojos esa mezcla de agotamiento y esperanza que convierte la pena en petición. La aldea, ahora reunida en torno a la escena, aguardaba. Concepción, la abuela que había sido echada, sintió que se le acercaba la hora de dar una explicación, que no sería solo para la familia que volvía, sino para todos aquellos cuyos silencios habían permitido que las cosas ocurrieran como ocurrieron. El rumor se hizo palabra y la palabra empezó a buscar su forma. La tarde se extendía larga y en la choza la lamparina esperaba ser encendida otra vez, como si ya supiera que aquella noche no sería de sosiego sino de decisiones. Concepción
Echó un último vistazo a la tierra que la vio llegar. En ella, en la textura del barro y en la grieta de la pared, estaba la historia que nadie quería oír por completo. Afuera, la figura de la mujer se aproximó y la voz, ahora más cerca, pronunció un nombre que Concepción conocía desde siempre. La mujer avanzó un paso más y con la voz quebrada dijo el nombre: Concepción. No era una palabra urgente ni un reproche, parecía más bien un intento de pedir permiso a la tierra para reaparecer. Al verla de cerca, la gente del pueblo pudo leer en su rostro las cicatrices de los años, el contorno de quien ha pasado por estaciones que no perdonan, las cejas marcadas por la fatiga, los ojos que a ratos buscaban piedad y a ratos cálculo. Tras ella, el hombre que la acompañaba mantenía la mirada baja, como si al levantarla se midiera su culpa. «¿No vinimos a pelear?», añadió la mujer, con una mezcla de súplica y defensa. «Si quisiéramos, habríamos vuelto antes. Nos falló la ciudad, nos fallaron los trabajos. No quiero quitar nada que no nos pertenezca. Solo pedimos que nos permitan ver a las niñas, hablar con ellas. No saben quiénes somos ya». Antonieta apretó la mano de la abuela con fuerza. Concepción, que había imaginado este momento por las noches, no encontraba un verbo que fuera firme sin ser cruel. Se notaba en su cara el viejo arte de medir daños, la voluntad de proteger y el recuerdo de lo que la sangre reclama. «Venid a sentaros», dijo por fin, y su voz no perdió la calma por una decisión voluntaria. Conservó la misma cadencia con que había contado cuentos a las niñas, con la misma paciencia que dobla la ropa recién lavada. La plaza se convirtió en un salón a cielo abierto. Los que antes habían murmurado se acercaron para escuchar. Alguno, teniendo cariño por la familia, lanzó un comentario que pretendía conciliar. «La pena tiene la cara de muchos», dijo. Otros, que nunca olvidan abandono ni favores no correspondidos, cruzaban los brazos. El silencio que se hizo luego de las palabras de la mujer fue de esos que no se llenan con gestos. Pedía respuestas que no siempre llegan. No tardó en aparecer la figura de un hombre con una chaqueta de lona y un sombrero barrido por la ruta. Vicente Bastos. Llegó con la calma de quien conoce caminos y no busca hacerse anunciar. Tenía la ropa manchada de polvo y en su mirada algo firme, ni arrogante ni sumiso. Se detuvo al borde de la plaza y observó la escena con una serenidad que no necesitó palabras para medir. Algunos recordaron que era el sobrino declarado de Marcelino Bastos, otros que era forastero reciente, alguien que había pasado por la región y se quedó donde quiso quedarse. Cuando se acercó, lo hizo sin alarde, como quien viene a sumar y no a tomar partido desde la arrogancia. «Si puedo», dijo Vicente, tocando apenas con la punta de los dedos el borde de la mesa de la plaza, «hablaré en favor de quien sé que trabaja». Su intervención no pretendía cerrar el debate. Más bien buscó dar forma práctica a la discusión, explicar qué se había hecho, cómo se habían gastado los recursos y qué deseaba Concepción para el futuro. Algunos fruncieron la frente. No era costumbre que un forastero se inmiscuya en un asunto de sangre, pero la gente respetó su modo, directo y sin aspavientos. Vicente contó, a petición de algunos vecinos, que había ayudado a Concepción a ordenar la compra de la cabra, que había recomendado no gastar en lujo, sino en trabajo. No dijo cómo había conseguido primero un crédito pequeño. No era momento ni lugar para detalles. Habló de planes, alimento para las niñas, escuela de oficio para cuando las manos de Antonieta fueran adultas, y un corral para que los animales no se pierdan. Su voz era medida y, por primera vez desde la llegada de la familia, la balanza de la discusión se inclinó hacia lo que había sido hecho y no solo hacia lo que se reclamaba por derecho. La mujer que había venido volvió a hablar, esta vez con voz más contenida. «No pedimos quitarles lo que han ganado», dijo. «Solo queremos una oportunidad para enmendar lo que hicimos. Si nos permiten ver a las niñas y ayudar,
trabajaremos. Si nos niegan la casa, pedimos, al menos, que nos dejen hablar con ellas. Sus palabras calaron en algunos, despertaron sospechas en otros. Era la mezcla de arrepentimiento y necesidad que la aldea sabía leer sin glosarios. La reunión del pueblo, que había comenzado como un murmullo de curiosidad, pasó a ser un encuentro donde la paciencia y la memoria tomaron la palabra. Los ancianos que habían visto a Marcelino Bastos vivir y enterrar secretos, trajeron a la conversación relatos de cuando la tierra guardaba monedas para huir de las guerras o cuando las casas servían de refugio a quienes no podían más. Sus testimonios no eran balas de juicio, sino mapas. Indicaban que en esos cerros la historia se entierra tanto en la tierra como en los cuerpos. Fue en ese punto, cuando las voces se mezclaban entre recuerdos y argumentos, que Concepción decidió que ya no podía callar sin que su silencio se volviera una condena en sí misma. Volvió a su choza, caminó despacio y buscó entre las tablas del cajón la carta que había escrito días atrás. No era una confesión para ser leída en público sin más. Era una declaración hecha para ordenar la verdad de su corazón cuando la memoria ya no fuera suficiente. Había titubeado toda la semana, pensando si exponer lo que había hecho la convertiría en ladrona, o en el mejor de los casos, en una mujer que eligió la vida antes que la honra. Sentía que la carta podría ser su única transparencia, un gesto que explicara los porqués y ofreciera condiciones. La carta no era larga. Empezaba con una invocación a los nombres de quienes la habían criado y terminaba en una petición: que se mirara el trabajo hecho, no solo el origen de lo encontrado. En medio, sin florituras, Concepción describía el hallazgo como un hecho que la tomó por sorpresa y que le dio miedo. Decía que, en la aldea, el poder no siempre protege a los más débiles. Recordaba que había pensado en Faustino, en su mano larga para tomar lo que otro ha encontrado, en la facilidad con que el rumor transforma la verdad en acusación. «No escondí por querer lastimar», escribió en una línea que Antonieta más tarde recordaría con nudo en la garganta. «Oculté para que mis nietas comieran y aprendieran, no para que alguien se enriqueciera». Había en la carta también un pasaje de humildad. Concepción reconocía que la ocultación la dejaba en falta ante la ley de la gente. Pedía perdón por no haber buscado ayuda antes, por no haber puesto en evidencia su necesidad. Pero, acto seguido, planteaba condiciones claras. Si la familia reclamaba las niñas o la casa, el reclamo tendría que venir acompañado de responsabilidad efectiva. Trabajo en la tierra, contribución al sustento, firmeza en ofrecer escolaridad y cuidados. «No quiero títulos», decía, «quiero manos que cuiden y ojos que no huyan». Aquellas palabras, leídas luego en la plaza, sonaron con la franqueza de quien no pide clemencia, sino un trato justo para quienes dependen de ella. Vicente fue quien llevó la carta a la reunión. La leyó en voz alta ante todos. No dejó el texto desnudo, pero sí lo leyó como se lee en los pactos, despacio, con pausas en los nombres y con énfasis en el propósito. Algunos escucharon con las manos sobre el pecho, otros miraron el suelo. La lectura puso en evidencia la complejidad moral del asunto. Concepción no buscaba apropiarse de un tesoro. Había usado lo hallado en crear trabajo y hábitos. Al mismo tiempo, había obviado una verdad que pertenecía a la comunidad. La carta se convirtió en la herramienta que, mejor que un veredicto, ofrecía una salida. El coronel, en la sombra donde él suele estar, envió a un hombre de su confianza para observar. No hizo falta que interviniera con dureza. Su presencia bastó para recordar que había orden en el pueblo y que su boca sabía pronunciar la palabra propiedad. El emisario del coronel no habló mucho, pero cuando lo hizo fue con cautela. Propuso que la cuestión se dirimiera no con violencia, sino con acuerdos. «Aquí no queremos desorden», dijo.
pero tampoco queremos que la injusticia sea alzada como bandera. Su frase, medida, mostró que el coronel prefería que el pueblo resolviera antes de que el conflicto le llegara empaquetado y con demanda. La discusión se complicó cuando uno de los vecinos, que había visto pasar en su carreta piezas de metal hacía meses, contó cómo Hermenildo había comprado algo parecido a precios bajos. El mercader se sonrojó al ser nombrado y confesó que sí. Había comprado joyas sueltas a un precio menor, y que nunca quiso preguntar de dónde venían, si no era para evitar hacerse cómplice de una desgracia. Si hubiera sabido, balbuceó. No era una justificación, era una pequeña rendición que sumó otra pieza a la mesa. La pobreza hace que los hombres actúen a medias y a escondidas, y la comunidad tendría que perdonar y, a la vez, poner reglas. La mujer que había vuelto con el hombre tomó la palabra de nuevo. Contó de noches en que los hijos de Concepción, su marido y ella, habían cruzado estaciones y hospedajes buscando trabajo sin resultado. Dijo que la vergüenza la había hecho callar, que no volvió por miedo al rechazo. No quiero que crean que somos malos, explicó. Fui llevada por la desesperación, no por la codicia. Sus ojos se humedecieron, y algunos vecinos notaron que detrás de su voz había una historia que incluiría años de noches en vela. En la asamblea se entrecruzaron argumentos: derecho de sangre, la prioridad del bienestar infantil, la responsabilidad de quienes reclaman. Hubo propuestas de todo tipo: que la familia rompa lazos con el pasado y demuestre voluntad de trabajo, que Concepción conserve la custodia mientras se proteja la educación de las niñas, que se establezca una ayuda comunitaria para que los que volvieron no se aprovechen. La discusión no tenía picos de violencia, sino nudos de incomodidad. La aldea quería hacer justicia sin hacer de la justicia un castigo humillante. Mientras la asamblea deliberaba, la presencia de Vicente se volvió práctica. No opinó sobre el derecho de sangre. En cambio, habló de cuentas y de plazos. Propuso que se valorara lo construido: la escuela pagada, la cabra, la mejora de la casa. Dijo que esos bienes no habían brotado de la nada, había trabajo detrás. Si alguien pretende llevarse a las niñas, declaró con voz llana, que lo haga con la garantía de poder alimentarlas, de hacer que sigan en la escuela, no con promesas vacías que suenan bien en una plaza y se olvidan en la primera lluvia. Sus palabras encontraron eco en quienes tenían hijos y sabían lo que cuesta sostener a alguien. La comunidad empezó a buscar soluciones con menos sentencia que condiciones. Alguien propuso firmar un compromiso. La familia que reclamaba podía quedar con derecho a visitas supervisadas y, si demostraba durante un año que colaboraba y trabajaba, podría aspirar a una participación mayor en la crianza. Otros dijeron que eso era demasiado blando. Propusieron que la custodia quedara en manos de Concepción hasta que la familia mostrara constancia. El hombre que representaba al coronel escuchó y, con un gesto que no quiso ser dominador, apoyó la idea de condiciones. Orden y trabajo, murmuró, como si recomendara dos palabras que a él le gustaban por su eficacia. Su apoyo no fue un triunfo para Concepción ni para la familia. Fue simplemente la aceptación de que la comunidad sería quien dictara el ritmo de la reparación. Hubo quien argumentó que la lata, por su origen incierto, debía entregarse a la iglesia para repartir sus frutos. Aquella propuesta encendió otra discusión rápida. Algunos la vieron como una forma de neutralizar la disputa. Otros, como una nueva pérdida para las niñas que habían sido quienes, al fin, pagaron con su infancia el hallazgo. Una anciana del grupo, que tenía memoria de los tiempos en que compartir era la única ley que funcionaba, dijo con voz dura: «Los que sufrieron no deben pagarla de nuevo. Si hay bienes, que sirvan a quien cuida». Su sentencia caló,
porque en ella resonaba la experiencia de quien sabe cómo la pobreza reordena las prioridades. Finalmente, la asamblea, cansada pero decidida, concluyó un acuerdo que no fue la victoria de nadie ni la derrota total de otros. Concepción mantendría la custodia de las niñas, mientras la familia que había ido a la ciudad aceptaba condiciones de reintegración. Esas condiciones incluían trabajo en la tierra, participación económica proporcional y visitas regulares y vigiladas durante un primer año. Si al cabo de ese tiempo la comunidad entendía que los reclamantes habían asumido una responsabilidad sincera, se revisarían las medidas. La lata no fue mencionada explícitamente en el módulo del acuerdo, había quedado implícita tras la carta y las explicaciones. La prioridad era la sostenibilidad del cuidado de las niñas. El hombre enviado por el coronel se retiró sin hacer señales de haber ganado algo. Quizá eso fue lo que salvó la resolución de una violencia mayor. El poder, cuando no reclama con estruendo, deja a la comunidad encargada de su propio destino. El acuerdo fue firmado a la manera del campo, con un apretón de manos y con la memoria de los testigos. No hubo papeles que dejaran huella en el archivo municipal. La carta de Concepción, sin embargo, quedó como un acta moral que la gente repasaría en años. Tras la votación, la familia que había regresado no se marchó de inmediato. Se quedaron unos días trabajando bajo la mirada de los vecinos. Se enseñó a la mujer a arar, se le dio un lugar en el corral, y la gente vio que sus manos, aunque torpes al principio, no temían al trabajo. Fue un periodo tenso, miradas de sospecha, agradecimientos medidos, y alguna noche en que la mujer lloró al borde del pozo recordando a los hijos que no hallaron su camino. Aquellas escenas oscilaron entre la prosa de la reconstrucción y el silencio del pasado. Mientras tanto, Vicente no se marchó. Se convirtió en la pieza que mantuvo el orden del día. Contaba las reses que se compraban, vigilaba que la escuela se pagara, proponía meterse en los trabajos agrícolas más pesados para enseñar a los que habían vuelto a manejar la tierra. No era un marido declarado ni un patriarca. Era el socio que hacía que las decisiones se sostuvieran con trabajo. Concepción agradecía en silencio. Entre ellos no hubo promesas grandilocuentes, hubo sí intercambios de panes, una noche compartida a la vera del fogón y la decisión de cuidar a las niñas entre los dos. Los rumores, que primero habían sido cuchicheos de curiosidad, se transformaron también en conversaciones de respeto. Algunos vecinos reconocieron el valor del ahorro hecho con miedo y lo llamaron prudencia. Otros, menos dispuestos, seguían murmurando que la transparencia tardía no borraría la sospecha. Pero la vida del campo tiene un modo de resolver tensiones. El trabajo diario, la escuela que no admite tropiezos y la necesidad de comer terminan por hacer que las disputas se vuelvan menos encendidas. Pasaron meses. La cabra parió una cría. La gallina puso huevos con regularidad y las niñas siguieron yendo a la escuela. Antonieta, que ahora podía leer mejor y ayudar con cuentas sencillas, se convirtió en el puente entre su abuela y los maestros. Josefina aprendió a hilar y a cantar sin miedo. Los que habían vuelto a reclamar demostraron con sudor y con trabajo que deseaban reparar. Aún así, no todos los días fueron de armonía. Hubo encuentros ásperos en la plaza, miradas que no se dejaban olvidar, y noches en que Concepción despertaba y miraba la lata con un residuo de culpa. Hubo también una tarde en que el coronel envió a su emisario más directo, un hombre con el porte de quien maneja gente y cosechas. No vino con órdenes, vino con un gesto que, más que revisar la legalidad, quería verificar los límites del orden social. Observó la casa con las tejas nuevas, la escuela con niños y la pequeña parcela que ahora servía para el pan de la familia. El emisario habló con Vicente con palabras prácticas. «El trabajo asegura la paz», dijo.
Si se vuelve a desordenar, el orden reclamará su derecho. No eran amenazas, eran recordatorios de que la aldea vivía con reglas que no eran solamente suyas. Los años que siguieron fueron de esa mezcla entre esfuerzo y vigilancia social. La literatura de los días no se escribió en actos grandiosos. Se escribió en pequeñas labores. La reparación de un poste de la cerca, las cuentas que alcanzaban para comprar semillas, la educación de Antonieta, que la llevó a ser la primera de la generación en pensar en ser maestra de pueblo. Lorenzo, el joven que había dejado semillas en el umbral, fue volviendo con paciencia. En ocasiones traía herramientas, en otras historias de viajes, pero siempre regresó con la intención de ser parte y no juez. La familia biológica con el tiempo ganó un lugar en la vida cotidiana, pero no en la protección exclusiva de las niñas. Comprendieron que el derecho no era la única moneda que valía. Trabajaron la tierra, aportaron al sustento, y con el paso de un año pudieron demostrar que su regreso no había sido solo oportunismo. La comunidad, que se mueve con memoria pero también con misericordia, abrió la puerta a la posibilidad de mayor cercanía entre ellos y las niñas. Visitas comunes, cenas compartidas, noches en que las manos de todos colaboraron para reparar una viga. No fue una reconciliación perfecta, fue humana, a veces desigual, siempre pendiente. En un atardecer de otoño, cuando las sombras se alargaron sobre la vereda y las voces eran más suaves, el pueblo se reunió para algo que ya no era una disputa, sino un festejo contenido. La casa tenía ahora una cerca firme, un huerto con hortalizas, y en el corral un ternero que Vicente había cuidado desde su compra temprana. Antonieta, que ayudaba en la escuela, recitó frente a sus amigas una lectura que la maestra le había enseñado. Hablaba de trabajo, de dignidad y de la responsabilidad que se transmite. La audiencia, que había sido testigo de la transformación, aplaudió con manos callosas. Concepción, esa noche, sacó la lata de su escondite por última vez. Ya no quedaban piezas valiosas. Muchas habían sido vendidas en tiempos recios, otras habían devenido en bienes concretos. En su mano, la lata era ahora un objeto testigo, no un tesoro escondido. La abuela la dejó sobre la mesa comunal y habló, con la voz que le había dado tantos cuentos, para decir lo que no puede decirse solo con papeles. Pidió perdón por el secreto y explicó que su intención nunca fue quitar derecho a nadie, sino dar vida a quienes estaban a su cargo. No busco excusas, dijo, y la plaza guardó silencio. Solo pido que cuenten lo que ustedes vieron. Trabajo. Y si mis actos fallaron en la moral que ustedes sostienen, acepto que me llamen a explicar. Pero también espero que la memoria recuerde que, en el camino, cuidé lo que debía cuidar. Sus palabras no fueron una condena ni una absolución, fueron una verdad ofrecida al tribunal de la gente. La carta quedó archivada en la memoria del pueblo, se la guardó como se guarda una lección. No se la usó para exaltar a nadie ni para convertir el secreto en modelo. Se la citó años después en conversaciones sobre cuidado y responsabilidad. ¿Recuerdas lo que dijo Concepción en su carta? Alguien preguntaba. Decía que la prioridad fue la vida. Y la frase funcionaba como ejemplo y como advertencia. Vicente y Concepción no se declararon marido y mujer con pompas. Su relación fue la de dos personas que eligieron caminar juntas. Compartían trabajo, pan y la responsabilidad de llevar a las niñas por la senda de la educación. Lorenzo, que había sido el joven que un día dejó semillas, con el tiempo se volvió un amigo cercano de la familia. Su cariño por Antonieta fue creciendo sin prisas, como se crece en los campos. Despacio, con estaciones medidas, con pruebas de labor. La comunidad vio cómo las relaciones se tejían no por derechos, sino por trabajo y presencia. Con los años, la casa se transformó en algo más que un techo,
Fue taller de costura en invierno, aula improvisada en tardes de lluvia, lugar donde los vecinos traían consejos y remedios. La lata, apenas un recuerdo, quedó en la pared de la choza como un símbolo simple. Lo que hay bajo la tierra a veces exige honestidad, y la honestidad es algo que se resuelve más con manos que con papeles. El relato pasó de ser chisme a historia útil. Los ancianos contaban, en las noches, la historia de la abuela que fue echada y que defendió su hogar, no para justificar la ocultación, sino para recordar que las decisiones difíciles son hechas por gente real, con nombres y dedos agrietados. Hubo un día en que la mujer que había vuelto se acercó a Concepción con un pan recién horneado y le ofreció las gracias en voz baja. No hubo fanfarrias, hubo reconocimiento. Los hijos que habían partido y vuelto continuaron su camino con faltas y con alguna redención. La plaza siguió siendo plaza, lugar de pequeñas contiendas, de pulso entre pasado y presente, de costumbres que se transforman con el paso del tiempo. Nadie salió triunfador absoluto. La lección quedó en el aire. La responsabilidad pesa más que la sangre. Años después, Antonieta, ya mujer, se colocó delante de la misma escuela donde había aprendido a leer y enseñó a los niños a deletrear sus nombres y sus derechos. A veces miraba la casa de su abuela desde la ventana y recordaba la lata y la carta. No tomó la historia para santificar a nadie, la tomó como un mapa que le enseñó a discernir. Josefina, por su parte, aprendió a tejer y a cuidar animales. Lorenzo, que había sido un amigo desde la adolescencia, empezó a visitar con una frecuencia que hablaba menos de promesas y más de voluntad de estar. En la plaza, quienes contaban la historia lo hacían con cierta ternura. Al fin y al cabo, la aldea había decidido que el bienestar de dos niñas estaba por encima de demandas y de viejos rencores. En el centro de la conversación quedaba la carta de Concepción, que muchos recitaban a modo de advertencia y de guía. No basta con ser de sangre para cuidar, hace falta también la paciencia de las mañanas y la constancia de los inviernos. Se convirtió en un refrán sutil que, como buen refrán, no imponía leyes, sino recordaba una verdad. El coronel, por su parte, siguió siendo figura de peso en la región. No fue ni excesivamente duro ni cómplice de la injusticia. Su modo de actuar fue el de quien prefiere que los asuntos locales se apacigüen para que el orden no necesite usar la mano dura. Con el tiempo, incluso su emisario reconoció que la decisión tomada por la comunidad había reducido tensiones. El poder, a veces, se pliega a la utilidad de lo que la gente ha decidido por sí misma. La choza de tejas rotas, que había albergado la llegada de Concepción, se volvió hogar. No por un capricho de la fortuna, sino por el trabajo lento y constante. La casa fue reparada con adobe nuevo, el huerto dio fruto, la voz de las niñas dejó de temblar en las noches. La lata, que al principio había sido objeto de silencio, quedó como testigo y enseñanza. Una pieza de metal, ahora inerte, que contaba la historia de la fragilidad humana y de la capacidad de reconstrucción. En la última escena que recuerda la gente y que algunos cuentan a los chicos cuando quieren enseñarles algo sobre dignidad, Concepción, ya con menos pasos en su andar, se sienta en el umbral y observa cómo Antonieta, formada y valiente, habla con los niños de la escuela sobre la importancia de la responsabilidad. En su regazo hay una taza de barro y en su rostro arrugas que el sol ha dibujado como mapas de una vida completa. Cuando alguien le pregunta si se arrepiente de haber escondido la lata, ella responde con la misma sencillez que la llevó a actuar. Hice lo que creí que debía hacer en aquel momento. Si hubiera actuado distinto, quizá otras heridas hubieran sangrado. Lo cierto es que aprendí, la verdad tarde o temprano pide ser contada.
La novela de la aldea no se cerró con un juicio ni con el triunfo de la razón legal. Se cerró con la idea de que la comunidad, siendo imperfecta, puede decidir por el bien de los suyos. La familia que antes había echado a la abuela vino con manos ásperas a mostrar que había cambiado. No fueron perfectos, pero aprendieron que la redención es un trabajo y no una sola promesa. Concepción conservó su sitio como guardiana de las niñas hasta que fueron capaces de caminar solas. Su carta se volvió lección para quienes pasaban y para quienes se quedaban. Hoy la choza no aparece en las guías de nadie. Sigue en la misma ladera, rodeada por la rutina del campo. Pero la historia se repite en conversaciones en las cuales los jóvenes escuchan y preguntan, ¿qué hubieras hecho tú? La pregunta queda flotando, porque las respuestas son muchas y son de carne. La carta, la lata, las visitas y los acuerdos, todos esos fragmentos, terminaron siendo un tejido que la comunidad enseña como parte de sus costumbres, que la responsabilidad se demuestra con pan en la mesa y con la persistencia de la mano. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que valore los relatos de vida y la complejidad de las decisiones humanas. Y dinos, si estuvieras en el lugar de Concepción, ¿qué habrías hecho?